Continuando con el curso de SPSS básico, vamos a pasar ahora a la siguiente lección, la lección número 5. En esta lección vamos a comenzar a describir variables. Vamos a elaborar diferentes tipos de tablas de frecuencias en diferentes situaciones, para diferentes tipos de preguntas. A ver, vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. A ver, en la carpeta lección número 9, lección número 5, tenemos lo siguiente, tenemos un Excel que tiene como nombre Encuesta Seguridad Ciudadana y también una base de datos que tiene como nombre Base de Datos Seguridad Ciudadana. Abrimos por favor los dos, el Excel y también la encuesta. En el Excel tenemos un cuestionario. Apenas abren el Excel van a tener lo siguiente. Es una encuesta con respecto a la seguridad ciudadana, dirigida a diferentes pobladores, mayormente pobladores de zonas rurales. Vamos a fijarnos en las preguntas. La pregunta 101. Dice lo siguiente. En una escala del 1 al 4, donde 1 es nada seguro y 4 es muy seguro, ¿qué tan seguro piensa que es? Y acá tenemos, en realidad, si nos damos cuenta, son 4 preguntas, ¿no? Nos pregunta qué tan seguro piensa que es el Perú, qué tan seguro piensa que es la ciudad de Arequipa, qué tan seguro piensa que es el distrito donde vive, y por último, qué tan seguro piensa que es su centro poblado. En realidad son 4 preguntas. Es una encuesta dirigida a personas que viven dentro de la ciudad de Arequipa. Por eso que está de la ciudad de Arequipa y de diferentes distritos. Si nos damos cuenta, son 4 preguntas juntas y las 4 tienen las mismas alternativas. En este caso, nada seguro, poco seguro, seguro y muy seguro. En este tipo de preguntas, cuando vemos que tenemos las mismas alternativas, podemos elaborar una tabla por cada una. Entonces vamos a fijarnos en la base de datos. A ver. La base de datos la tenemos, ahí vamos abriéndola. Y listo, la tenemos acá. Es la pregunta 105, ¿no? Listo, tenemos las 5 variables, en este caso de la pregunta P105.1 hasta la P101, me estoy equivocando. Aquí está. P101, Perú, Arequipa, distrito y por último centro poblado. Tenemos aquí las 4 variables. Desde la variable P101.Perú hasta la variable P101.centro poblado. Lo que podríamos hacer para describir estas variables sería, primero, elaborar una tabla de frecuencias por cada una de ellas. Entonces, para esto, menú, analizar, estadísticos descriptivos, y vamos a la opción de frecuencias. Buscamos para poder ubicar más fácilmente las variables sobre cualquiera de ellas, clic derecho y elegimos la opción que dice mostrar nombres. Las 4 variables, en este caso, desde la variable P101 Perú hasta la variable P101 centro poblado a la derecha. Y nada más, directamente aceptamos. Nada seguro, poco seguro, seguro y muy... Es una variable de escala ordinal, ¿no? De menos a más. Y tenemos ahí las 4 tablas de frecuencias. Listo, podemos hacerlo de esa manera, podemos elaborar una tabla de frecuencias por cada una de las 4 variables, pero en este caso, mira, si nos fijamos, como les decía, las 4 preguntas tienen las mismas alternativas, ¿no? Por lo tanto, las 4 variables también tienen estas 4 codificaciones. En este caso, podemos elaborar una sola tabla para todas las 4 variables, para las 4 preguntas. Una sola tabla. Si hacemos una tabla por cada una, bueno, en realidad no está mal, está bien, pero mira, imagínense en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta también es del mismo tipo. En realidad son varias preguntas juntas y tenemos 4 alternativas. En este caso tenemos en total 14 preguntas dentro de una. Y las 14 preguntas tienen estas alternativas. Nada grave, poco grave, grave y muy grave. Nada grave, poco grave, grave y por último muy grave. Las 14 tienen estas.
Acá también podríamos elaborar una tabla por cada una de las preguntas, pero esta vez tendríamos que obtener 14 tablas, ya sería demasiado. Acá sí es bastante útil utilizar una sola tabla para todas juntas. Es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Cuando tenemos varias preguntas y vemos que todas tienen las mismas alternativas, podemos elaborar una sola tabla para todas. Vamos a volver a la ventana de SPSS, vamos a volver a la ventana de SPSS y hacemos lo siguiente. A ver, ya antes hemos elaborado una tabla por cada una de ellas, pero esto, si en caso fueran más preguntas, no es viable, ¿no? Si en caso fueran más preguntas y todas las mismas opciones, ya no es tan viable. Entonces vamos a aprender a elaborar una sola tabla para todas. Para esto hacemos lo siguiente. Vamos a ir al menú Analizar y elegimos la alternativa que dice Tablas. Menú Analizar y debajo vamos a elegir la opción que dice Tablas. Y luego a la derecha la alternativa que dice Tablas personalizadas. Analizar, Tablas y luego Tablas personalizadas. Estando en esta ventana aceptamos y luego en la siguiente ventana que nos carga, la ventana de tablas personalizadas, vamos a ubicar en el lado izquierdo nuestras 4 variables. Para poderlas ubicar más fácilmente, sobre cualquiera de ellas, clic derecho y mostrar nombres. Aquí tenemos las 4 variables, en este caso desde la variable P101 Perú hasta P101 Centro Poblado. Las 4 variables y las vamos a seleccionamos las 4 para que las puedan seleccionar. Hacen clic sobre la primera, presionan la tecla Shift, la que está encima del control, y mientras la mantienen presionada, clic sobre la variable P101 Centro Poblado. Listo, ya tenemos seleccionadas las 4 variables. Y las vamos a arrastrar aquí a la derecha, en este rectángulo donde dice Filas. Clic. Y tenemos esta tabla de momento. Añadimos lo siguiente, vamos a ubicarnos en la parte de abajo, en el lado derecho, donde dice posición de categorías, y vamos a elegir aquí la segunda opción que dice etiquetas de fila en columnas. Por si acaso, esto va a funcionar solamente si todas las variables tienen las mismas alternativas, las mismas codificaciones. Listo, continuamos. Ya tenemos ahí, hasta ahí ya podemos aceptar. Ahora vamos a aceptar. Y vamos a la ventana de resultados y tenemos aquí lo siguiente. Esta pequeña tabla, vamos a copiarla, clic derecho, copiar, vamos a la hoja de Excel y al final vamos a añadir una nueva hoja. Y bueno, por aquí vamos a pegar esa tabla que hemos obtenido. Listo, estando en esta tabla vamos a incrementar el ancho de la columna. La parte que es en común la podemos dejar afuera, en este caso, en una escala del 1 al 4, donde 1 es nada seguro y 4 es muy seguro. ¿Qué tan seguro piensa que es? Esa parte, control X. Y aquí vamos a dejar solamente la parte que es diferente. ¿Qué tan seguro piensa que es? El Perú. La segunda, la ciudad de Arequipa, el distrito donde viven y por último, su centro poblado. Listo, tenemos la siguiente tabla. Esta fila que dice recuentos está de más, ya que en todos los casos se trata de recuentos, la podemos eliminar. Y la tabla queda de esta manera. En cuanto al total de encuestados, en cuanto a la primera pregunta, 436 respondieron nada seguro. 582 respondieron seguro. En cuanto al Perú, del total de los encuestados, 436 personas respondieron nada seguro. 582 respondieron seguro. 105 seguro y por último 79 muy seguro. En cuanto a la ciudad de Arequipa, respondieron de esta manera. Del total de encuestados, 217 respondieron seguro, nada seguro, perdón, 467 respondieron poco seguro, 405 seguro y por último 112 muy seguro. En cuanto al distrito, respondieron de esta manera. 64 nada seguro, 722 poco seguro, 312 seguro y por último 105 muy seguro. Y lo mismo con respecto al centro poblado. En este caso 74 personas respondieron nada seguro, 447 poco seguro,
421 seguro y por último 251 muy seguro. Listo, vamos a mejorar esta tabla. Para esto vamos a volver a la ventana de SPSS y vamos a volver a elaborar esta tabla y vamos a añadirle algo adicional. Ya, otra vez, menú, analizar, tablas, y vamos a elegir la opción que dice tablas personalizadas. Estando en esta ventana vamos a ubicar sale una advertencia. Esta advertencia no es un error por si acaso, solamente les indica que para poder usar correctamente esta tabla, las escalas de medición, o sea la columna medida debe estar establecida correctamente, y si la variable tiene códigos, que esté codificada también, que esté codificada correctamente. Solamente eso les indica en esa advertencia. Ya, entonces, analizar, tablas, y elegimos la opción que dice tablas personalizadas. Estando en esta ventana aceptamos nomás advertencia. Ya, tenemos ahí la tabla que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a ver otra vez, restablecer, y elegimos la opción todas las pestañas. En el lado izquierdo buscamos elegimos sobre cualquiera de las variables, clic derecho, mostrar nombres. Ubicamos nuestras 4 variables desde la variable P101 Perú hasta P101 Centro Poblado, y las vamos a pasar a la derecha, justo en ese rectángulo donde dice filas. No afuera, no arriba, no a la izquierda, tiene que ser dentro de ese rectángulo vertical donde dice filas. Clic, y tenemos lo siguiente. En la parte de abajo, en el lado derecho donde dice posición de categorías, vamos a elegir la opción que dice etiquetas de fila en columnas. Listo. Y en esta ventana, esta es la ventana que hasta ahí es igual a la que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Ahora le vamos a añadir lo siguiente. En la parte de abajo, en el lado izquierdo, hay un botón que dice estadísticos de resumen. Estadísticas de resumen. Ya, clic sobre este botón, y en la siguiente ventana que nos aparece vamos a elegir porcentaje de fila. Desglosamos, se puede desglosar, y vamos a buscar debajo la fila que dice porcentaje del n válido de fila. Porcentaje del n válido de fila. A la derecha, listo. Aplicar selección y cerrar. Entonces vamos a mostrar el recuento y también el porcentaje. Ahora sí, cerrar. En la ventana anterior nos muestra lo siguiente. Aceptamos, a ver. En la ventana de resultados obtenemos la siguiente tabla. La vamos a copiar sobre cualquier parte, clic derecho, copiar. Vamos a la hoja de Excel y por aquí la vamos a pegar. Listo, estas 4 son los mismos 4 que tenemos acá. Estas 4 celdas, control C, van a ser estas mismas 4 celdas, control V. Listo, nada seguro, poco seguro, seguro y muy seguro. Nada seguro, poco seguro, seguro y muy seguro. Y tenemos la tabla donde tenemos nuevamente los recuentos, pero además tenemos el valor porcentual. La lectura, por si acaso, es de manera horizontal, ¿no? Hemos añadido porcentajes por filas. La lectura va a ser de forma horizontal. En este caso, podemos decir lo siguiente. En cuanto al Perú, el 36.3% creen que es nada seguro. El 48.4% respondieron que es poco seguro. El 8.7% respondieron seguro. Y por último, el 6.6% respondieron que es muy seguro. En cuanto a la ciudad de Arequipa, el 18.1% de los encuestados respondieron nada seguro. El 38.9% poco seguro. El 33.7% seguro. Y por último, el 9.3% creen que la ciudad es muy segura. En cuanto al distrito, similar. El 5.3% nada seguro. El 60% poco seguro. El 25.9% seguro, y por último el 8.7% muy seguro. Y por último, en cuanto al centro poblado, el 6.6% respondieron nada seguro, el 37.3% poco seguro, el 35.1% seguro, y por último el 21% muy seguro. Nos han respondido de esta manera. Es la misma tabla que tenemos anteriormente, solo que además de los recuentos también tenemos los valores porcentuales. Listo, por último, podemos también obtener
una tabla donde tengamos solamente los valores porcentuales. Solamente los valores porcentuales. Ya, entonces para esto vamos nuevamente a la ventana de SPSS y otra vez analizar tablas y elegimos la opción que dice tablas personalizadas. Ya, estando en esta ventana vamos a aceptamos. Ya, bueno, sí, nuevamente elaboramos esta tabla por si no lo recuerdan. Ya, está en blanco, no restablecer todas las pestañas. En el lado izquierdo clic derecho y elegimos la opción que dice mostrar nombres de variables. Vamos a ubicar las 4 variables desde la variable P101 Perú hasta P101 Centro Poblado y las vamos a ubicar en las filas y luego a la derecha posición de categorías, etiquetas de fila en columnas. Listo. Como hemos hecho, estadísticos de resumen y vamos a elegir la opción que dice porcentaje del n-value de fila. A la derecha, aplicar, cerrar. Ya, hasta ahí es la última tabla que hemos obtenido. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien. En esta tabla vamos nuevamente al botón estadístico de resumen y vamos a retirar recuentos, que queden solamente los valores porcentuales. Nada más, aplicar, cerrar y aceptamos. Aplicar, tenemos la tabla con solamente los valores porcentuales y ahora aceptamos. Y tenemos la siguiente tabla. Vamos a copiarla, clic derecho copiar, vamos a la hoja de Excel y unas cuantas filas más abajo la vamos a pegar. Listo, esta fila la vamos a eliminar. Estas 4 celdas son las que tenemos aquí. La parte en común, más bien, esto sigue siendo lo mismo. En una escala del 1 al 4, donde 1 es nada seguro y 4 es muy seguro. Bueno, acá ya eliminado la escala, puedo poner solamente la etiqueta. La parte, qué tan seguro piensa que es el Perú, la ciudad de Arequipa, el distrito y por último su centro poblado. Esta última tabla la he elaborado principalmente para poder obtener un gráfico. Estando aquí en la ventana de Excel podemos elaborar un gráfico. Entonces, hacemos lo siguiente, seleccionamos la tabla completa, ficha, insertar, gráficos, columnas. Bueno, Excel le llama columnas a las barras verticales, son barras solo que son barras verticales. En Excel se les llama columnas, no hay problema. Y vamos a elegir la opción que dice columnas 100% apiladas. Columnas 100% apiladas. Clic. Y tenemos la siguiente tabla. Ya, estando en esta tabla, podemos cambiar un poco la apariencia. Vamos a la pestaña diseño de gráfico. Y voy a elegir la segunda opción que dice esta alternativa de acá. Diseño. Listo. En el eje horizontal deberían aparecer lo que tenemos en las filas. En este caso acá el Perú, la ciudad de Arequipa, el distrito y centro. Si no aparece así, en este caso aparecen nada seguro, poco seguro, ya. No hay problema, simplemente hacemos lo siguiente. Seleccionamos el gráfico y vamos a la pestaña que dice diseño de gráfico. A la pestaña que dice diseño de gráfico. Estando en esta pestaña, vamos a la derecha y vamos a elegir la opción que dice cambiar fila columna. Cambiar fila columna. Clic. Y el gráfico queda de esta manera. En cuanto al Perú, el 36% respondieron nada seguro. El 48% poco seguro. El 8.7% seguro. Y por último, el 6.6% muy seguro. En cuanto a la ciudad de Arequipa, el 18.1% respondieron nada seguro. El 38.9% poco seguro. El 33.7% seguro. Y el 9.3% muy seguro. Y así lo mismo con el distrito y también con el centro poblado. Generalmente a lo negativo se le asocia con el color rojo y a lo positivo se le asocia con el color verde. Entonces voy a hacer aquí algunos cambios. Esta categoría, la que corresponde a nada seguro, es la más negativa, ¿no? Que no haya seguridad es algo bastante negativo. Entonces, doble clic, aparece un panel en el lado derecho. Más bien, se ha seleccionado solamente esta parte. Un clic afuera y otra vez clic en la primera barra. Y vemos que se seleccionan toditas, las 4 que tenemos ahí. Aparecen unos círculos en los contornos, en las 4.
Vamos a la derecha al touch de pintura y les vamos a cambiar el color. Voy a elegir un relleno de color rojo. Listo. Vamos a la segunda, mira, clic. Mami, trate de no hacer clic aquí en medio porque se seleccionan las etiquetas y no el área. Yo quiero seleccionar el área. Si en caso les estorba las etiquetas, pueden de momento desactivar las etiquetas. Más adelante les vamos a activar. Clic afuera, mira, puedo desactivar etiquetas. Más adelante las voy a activar. Ahora selecciono la segunda área y le voy a cambiar el color. En este caso va a ser un color rojo, pero mucho más claro. Podría ser este de aquí. Listo. Vamos a la siguiente área. En este caso la que corresponde a la siguiente serie, mejor dicho. La que corresponde a seguro. Está de color verde. Voy a elegir un color amarillo mejor. Y cuando sea muy seguro, ahí recién el color verde. Listo, más o menos de esta forma. Como les decía, por lo general a lo negativo se le asocia con el color rojo y a lo positivo se le asocia con el color verde. Hay que ponerle esos colores. Podemos también cambiar un título del gráfico, en este caso ¿qué tan seguro piensa que es? Y esto continúa, ¿no? El Perú, la ciudad de Arequipa, el distrito y por último su centro poblado. Como ya he cambiado los colores, ahora sí vamos a más, a la esquina derecha donde está el más, y vamos a activar las etiquetas. Más bien, como he cambiado los colores, algunas etiquetas no se ven, voy a cambiarles también el color de la etiqueta. Sobre todo la de acá, ¿no? La que está sobre fondo amarillo, no se lee. Y listo. Esta leyenda que tenemos aquí, cuando tenemos varias series, tenemos que tener siempre una leyenda. Podemos ponerla por aquí debajo, seleccionamos el gráfico, vamos a la ficha diseño de gráfico y en el lado izquierdo, diseño rápido, y vamos a elegir una donde la leyenda la ponga debajo. Esta de acá podría ser. Y más bien lo demás tenemos que otra vez añadir las etiquetas. Otra vez. Y listo. Luego, como ya tenemos las tablas y el gráfico correspondiente, a esta tabla le pueden cambiar la apariencia, ¿no? Le podemos cambiar el formato, en este caso todos los bordes. Esta zona de acá, relleno de color azul, letras blancas en negrita. A esto que tenemos en el lado izquierdo, relleno, bueno, y en nuestro informe pueden utilizar, para poner el informe acerca de esta pregunta, pueden usar esta tabla y bueno, acompañarlo con este gráfico. Este tipo de gráficos también los pueden obtener en SPSS. A ver, esta es la tabla que hemos obtenido. Ahora vamos a obtener ese tipo de gráfico. Para esto voy a volver a elaborar la tabla que tiene solamente los valores porcentuales. Ya vamos a la ventana de SPSS. Ya, otra vez, analizar tablas personalizadas. Aceptamos. Ya, ahí está, ya está ahí la tabla que tiene los valores porcentuales. Pero más bien esta fila que dice porcentaje, más bien no hace falta que esté, o mejor dicho, no debe estar. Esa fila donde dice porcentaje del n válido, vamos a desactivarla. O sea, solamente para que no aparezca los cálculos son los porcentajes válidos, pero no, simplemente no va a aparecer esa fila. Listo, ocultar esta casilla y aceptamos. Ya tenemos la misma tabla con la única diferencia que esta fila no está. Esta fila ya no está ya. Tenemos esta tabla y con esta tabla vamos a elaborar el gráfico correspondiente. Ya, para esto, sobre esta tabla primerito, doble clic, seleccionamos toda la tabla y vamos al botón, al menú editar,
Vamos al menú que dice lista dinámica y vamos a elegir la opción que dice transponer filas y columnas. Vamos al menú lista dinámica y elegimos la opción que dice transponer fila columnas. Y queda la siguiente tabla. Es la misma tabla, solo que como hemos transpuesto, la primera fila pasó a ser la primera columna, la segunda fila pasó a ser la segunda columna y así. Se ha transpuesto en la primera fila, esto era antes la primera columna, esto era antes la segunda columna, la tercera columna y esto era la cuarta columna. Esto era la primera fila, esto era la segunda fila, la tercera fila y la última. Hemos intercambiado filas, lo que eran filas se han convertido en columnas, ¿ya? A eso se refiere con transponer. Ya, una vez que tenemos esto, ahora seleccionamos nuevamente toda la tabla, sobre cualquier parte, clic derecho y vamos a elegir la opción que dice crear gráfico. Y luego a la derecha vamos a elegir la opción que dice barras. Y tenemos el siguiente gráfico. Es un gráfico de barras, pero son barras apiladas. Son barras, perdón, agrupadas. Son barras agrupadas. Lo que necesitamos obtener son barras apiladas, o sea, una sobre otra. Ya para esto, sobre cualquiera de las barras, doble clic. Y estando en esta ventana editor de gráficos, sobre cualquiera de las barras nuevamente, doble clic. Y vamos a hacer lo siguiente. Se seleccionan todas las barras, aparece un contorno amarillo sobre toditas. Estando en esta ventana, que nos ha cargado en esta pequeña ventana, vamos a ubicarnos sobre la pestaña que dice, la pestaña que tiene como nombre variables. Hay una pestaña que tiene como nombre variables, no, aparece una ventana propiedades donde tenemos en total 6 pestañas. Vamos a ubicarnos sobre la pestaña variables. Ya, estando en esta pestaña variables, vamos a ubicarnos en la columna que dice, en la parte de abajo, donde dice estadísticas. Y vamos a buscar la opción donde dice cluster. Y en lugar de cluster vamos a elegir la opción que dice apilar o pila. La alternativa que dice pila. Clic. Y luego aplicar. Cerrar. Y tenemos el siguiente gráfico. Se parece un poco al que tenemos en la hoja de Excel. Vamos a ponerle sus etiquetas. A ver, acá tenemos una leyenda, más bien está en sentido inverso, ¿no? Bueno, vamos a elementos, la segunda opción, mostrar etiquetas. Clic. En este caso vamos a mostrar, no aparece, pero seleccionamos las barras. Ahora sí, elementos, mostrar etiquetas. Y lo que tenemos en la tabla. Los valores porcentuales que tenemos en la tabla se muestran ahí. Cerramos. Podemos también cambiar algunas cosas adicionales. Bien, sobre cualquier barra, doble clic. Se seleccionan todas las barras. Y vamos a elegir lo siguiente. Vamos a la opción relleno. Donde dice opciones de barra, en esta pestaña, opciones de las barras. Y queremos que las barras sean un poco más delgadas. Reducimos en este caso, estaba en 90% y vamos a reducir a solamente un 70%. A ver, aplicar y ya debe notarse la diferencia. Listo, también podemos cambiar de una vez los colores. Como les decía, a lo negativo se le asocia con el color rojo y a lo positivo con el color verde. Seleccionamos esta zona que está de color azul, vamos a relleno. Esta zona azul es nada seguro, rojo, aplicar. Seleccionamos esta zona que es de color, la segunda que corresponde a poco seguro, y voy a elegir un rojo pero más claro, o un rosado en todo caso, o también puede ser un naranja. Seleccionamos la siguiente que corresponde a seguro, voy a elegir el color amarillo. Y por último, la última área que corresponde a muy seguro y el color verde. Listo, nada más. Cerramos y cerramos también acá. Y tenemos ya la tabla, ¿no? Bastante parecida a la que hemos obtenido con Excel. Entonces también lo pueden hacer con SPSS. Tarda un poco más, en realidad es más rápido hacerlo con Excel, ¿no? Pero
También se puede hacer con Excel, con SPSS. Listo. Entonces, para este tipo de preguntas, para las preguntas donde en realidad sean varias preguntas y tengan todas las mismas alternativas, podemos elaborar una tabla similar a esta. Una tabla similar a esta. Ya, estando en esta tabla, bueno, donde tenemos los recuentos y también los valores porcentuales. Esta tabla es la que podemos incluir en nuestros informes y podemos acompañar esta tabla con este gráfico. Esta última tabla solamente la hemos hecho para poder elaborar el gráfico, ¿no? Pero si quieren también pueden usar esta tabla, ¿no? Igualito, puedo copiar los formatos. Y la tabla queda de esta manera. Vamos a hacer como ejemplo, a ver, una tabla para la pregunta 102. Esta vez un poco más rápido. Ya, entonces vamos a la ventana de SPSS. Ahora para la pregunta 102. Esta pregunta dice lo siguiente. En una escala del 1 al 4, donde 1 es nada grave y 4 es muy grave, ¿qué tan grave le parecen las siguientes situaciones en su distrito? Y acá nos enumeran una lista de 14 alternativas, 14 situaciones: el consumo de bebidas alcohólicas, los asaltos, la falta de empleo, la falta de credibilidad, la pobreza, la drogadicción y así. En total son 14. Y tenemos que indicar en qué tan grave se encuentra cada una de estas situaciones. Ya, para esto vamos a elaborar una sola tabla. Podríamos elaborar una tabla por cada una, no por cada una de las 14. Una tabla de frecuencia. Pero en lugar de eso, vamos a elaborar una sola tabla para toditas. Vamos a la ventana de SPSS, analizar tablas y elegimos la opción tablas personalizadas. Estando en esta ventana, aceptamos. Estando aquí, restablecer y elegimos la opción que dice todas las pestañas. Luego de esto vamos a ubicar nuestras variables para poderlas ubicar más fácilmente. Sobre cualquier variable, clic derecho, mostrar nombres. Ubicamos las variables de la pregunta 102 desde la variable P102.1 hasta P102.14. Todas ellas a la derecha donde dice filas. Listo, vamos a la parte de abajo en el lado derecho donde dice posición de categorías, etiquetas de fila en columnas. Recuerda, esto funciona solamente si todas tienen las mismas codificaciones. Si no, va a estar desactivado. Listo. Luego vamos al botón estadísticos de resumen y vamos a elegir la segunda fila donde dice porcentaje de fila. Desglosamos y vamos a elegir la opción porcentaje del n válido de fila. Esa fila a la derecha. Nada más. Aplicar, cerrar y aceptamos. Listo, tenemos estas tablas. Sobre cualquier parte, clic derecho, copiar. Vamos a la hoja de Excel, añadimos una nueva hoja y por ahí pegar. Tenemos esta columna, incrementamos el ancho de la columna y la parte en común la vamos a sacar afuera. En este caso, una escala del 1 al 4, donde 1 es nada grave y 4 es muy grave. ¿Qué tan grave les parecen las siguientes situaciones? Esta parte, control X y afuera. Aquí solamente la parte que es diferente. Listo, tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente tabla.
Vamos a acompañar ahora esta tabla de todo un gráfico adecuado. Para esto vamos a elaborar otra tabla adicional, analizar tablas personalizadas. Listo, estando en esta ventana vamos al botón estadísticos y esta vez simplemente vamos a retirar recuentos. Que quede solito ahí lo que dice porcentaje del n value de fila. Nada más, aplicar, cerrar y aceptamos. Listo, tenemos la segunda tabla, la vamos a copiar. Esto, control C, para acá. La etiqueta la vamos a poner por aquí arriba. Estas filas las podemos eliminar. Y listo. Ya tenemos la segunda tabla donde tenemos solamente los valores porcentuales. La intención de la segunda es para poder elaborar el gráfico. Insertar, gráfico, barras. Más bien, acá tenemos muchos. Si elijo un gráfico de barras 100% apiladas, no se va a visualizar tan bien. Mejor elegimos un gráfico apiladas, pero esta vez barras apiladas, pero barras horizontales. Bajamos abajo, ahí, barras horizontales. Clic. Voy a arrastrar el gráfico a la derecha. Y listo. La etiqueta en este caso, ¿qué tan grave les parece en las siguientes situaciones? Control C. Esto corresponde a lo que tenemos acá, ¿no? Sobre este eje vertical, doble clic. Vamos a opciones del eje y vamos a elegir la opción que dice categorías en orden inverso. Categorías en orden inverso. Clic. Listo, consumo. Están ahora en el mismo orden. Consumo de bebidas alcohólicas, asaltos, falta de empleo, falta de credibilidad y así. Estos porcentajes que tenemos aquí arriba los podemos eliminar. Y tenemos la siguiente tabla. Vamos al nada grave. Vamos a fijarnos en la leyenda. Recuerden, a lo negativo se le asocia con el color rojo. Entonces voy a cambiar los colores. Esto de aquí con el color, las barras que corresponden a nada grave de color rojo. Las barras que corresponden a poco grave, no, perdón, nada grave sería algo positivo, ¿no? Por tanto el color verde. Entonces selecciono otra vez. Puedo elegir algún color verde, tal vez ese. La siguiente, poco grave, en este caso un color más claro. La siguiente, en este caso, es grave, un color rojo o tal vez naranja. Y por último, muy grave, ya es lo más negativo, en este caso de color rojo. Y el gráfico queda de esta manera. Estando ahora, vamos al más y marcamos la casilla que dice etiquetas de datos. Listo. Y ya lo tenemos ahí. En cuanto a las últimas etiquetas, si no se ve muy bien, pueden elegir a diseño o formato y colocarles un color un poco más claro. Relleno blanco. Control Z mejor. Formato. Relleno no lo voy a cambiar. Relleno sin relleno. Más bien, en este caso, el color de las letras van a ser, no, el contorno no, acá a la derecha, perdón. Las letras van a ser de color blanco y les voy a poner un contorno para que resalten un poco oscuro, o al revés. Bueno, ahí está un poco mejor. En todo caso, sin contorno no se ve tan bien. Una elimina. Podemos incrementar el ancho del gráfico para que mejore un poco, ¿no? Listo, podemos elaborar
Podemos elaborar nuestro gráfico de nuestra tabla, que en este caso sería la de acá, y la podemos acompañar con un gráfico adecuado, que en este caso sería esto de acá. Y listo, podemos darle formato a la tabla y este es el gráfico correspondiente. Este gráfico ya saben que también lo pueden elaborar con SPSS, pero tarda un poco más. Listo, vamos con lo siguiente ahora. Vamos a la hoja, vamos al Excel, a la hoja que tiene como nombre Encuesta Seguridad Ciudadana, y vamos a ubicarnos en la hoja 002. Leemos la pregunta 103, dice lo siguiente: ¿cuáles cree que son las principales causas de la inseguridad ciudadana en su distrito? Y tenemos acá en total 18 causas: la pobreza, la violencia, el desempleo, la drogadicción, la falta de compromiso, y así. En total tenemos 14, ¿no? Miren, la última opción dice otros. O sea, si alguna persona, por ejemplo, creyera que la causa que él cree que ocasiona la inseguridad ciudadana, si no está acá, debe estar en otros, ¿no? O sea, es una pregunta exhaustiva. Es una pregunta de elección múltiple porque se puede marcar más de una opción, y es exhaustiva porque en este caso un encuestado puede marcar, o sea, el encuestado sí o sí tiene que encontrar su respuesta entre las opciones. Si él creyera que ninguna de las que tenemos acá es una causa, la causa debe estar en otros, ¿no? Y acá especificar cuál es esa otra causa a la cual se refiere. Listo, es una pregunta de elección múltiple. Recordando, en las preguntas de elección múltiple, en la ventana de SPSS las codificamos de tal forma que, como tenemos 18 opciones, las codificamos con las opciones 1 sí y luego 2 no, 1 sí y luego 2 que no. Vamos a poner las 18 preguntas en una sola tabla. Listo, como les decía, tenemos en las preguntas de elección múltiple, en realidad es como si hubieran 18 preguntas con las opciones sí o no, ¿no? Esta es una causa, si es que marcan es como haber respondido que sí, si es que no la marcan es como haber respondido que no. Luego, lo mismo con la siguiente, es una causa de la inseguridad ciudadana, si marcan es como haber respondido que sí, si es que no la marcan es como haber respondido que no. Y lo mismo con cada una de las alternativas, es como si tuviéramos una pregunta por cada una de las alternativas. Listo, vamos a nuestra ventana de SPSS y vamos a ubicar las 18 variables. Las tenemos aquí. Listo, ¿cuáles creen que son las principales causas de la inseguridad ciudadana? Ya, hacemos lo siguiente, mira. Para estas preguntas de elección múltiple, usamos esta alternativa. Menú, analizar, y vamos a elegir la opción que dice respuesta múltiple. Menú, analizar, y luego la opción que dice respuesta múltiple. Y vamos a leer, fíjense que tenemos una única opción activa. Hay una opción que dice frecuencias y tablas cruzadas, pero están desactivadas. Ya, solamente está activa la primera opción que dice definir conjuntos de variables. Ya, esa alternativa le hacemos un clic. Y estando en esta ventana, definir conjuntos de respuestas múltiples, vamos a ubicar todas las variables que corresponden a esta pregunta, a la pregunta 103. Para poderlos ubicar más fácilmente, sobre cualquiera, clic derecho, mostrar nombres. Y aquí las tenemos, desde la variable P103.1 hasta P103.18. Las llevamos a la derecha, aquí debajo, nombre P103. Valor contado, lo que vamos a hacer es contar cuántas personas han marcado que sí en cada una de las opciones. Valor contado, 1. Etiqueta, una breve descripción de estas preguntas. Todas estas son las causas de la inseguridad . En estas 18 variables, lo que vamos a hacer es, vamos a contar cuántas personas han marcado que sí, ¿no? Recuerden, las preguntas de elección múltiple, se crea una variable por cada alternativa y se codifica con 1 sí y luego 2 que no. Lo que vamos a hacer es crear un conjunto y bueno, en todas ellas vamos a contar cuántas personas han marcado que sí, cuántas personas han marcado cada una de las alternativas. ¿Cómo sabemos que ha marcado? Es donde se almacena el valor numérico de sí, ¿no?
por eso que valor contado ponemos aquí el código que corresponda a la pregunta sí, a la pregunta que hayamos codificado como sí. El código de la respuesta sí, mejor dicho. Nada más, ahora sí, añadir, y tenemos a la derecha nuestro conjunto de variables, P103. Cerrar, no ocurre nada, no hay ningún problema, no ha pasado nada, no apareció ninguna tabla, no. La segunda parte, otra vez analizar, vamos a otra vez a la opción que dice respuesta múltiple, y esa vez nos fijamos que ya tenemos las tres opciones activas ya. Antes estaban desactivadas frecuencias y también estaba desactivada la opción que decía tablas cruzadas, ¿no? Ahora ya están activas ya. Ya vamos a elegir la opción que dice frecuencias, la segunda alternativa. Ya, clic. Y estando en esta ventana, nuestro conjunto de variables, ahí está el conjunto de variables que hemos creado, que corresponde a las causas de la inseguridad ciudadana, ahí está, a la derecha. Nada más, luego de esto aceptamos, y en la ventana de resultados tenemos la siguiente tabla. En esta tabla tenemos lo siguiente. Del total, bueno, dice, ahorita vamos a entender a qué se refiere esto. Dice, tenemos en nuestra base de datos 1207 encuestados. Viste de datos, perdón. Si nos fijamos, tenemos en total 1207 encuestados. En total, variables tenemos muchas, tenemos 406, bueno. $1,207 casos, y acá dice válidos 1159 y perdidos 48. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Tenemos la siguiente tabla. Esta tabla la vamos a copiar a un documento en Word, clic derecho, copiar, vamos a una hoja de Excel, añadimos una nueva hoja al final, y por ahí vamos a pegar esta tabla, control V. Apenas le hemos pegado, mira, hay varias celdas que están combinadas y no es necesario que estén combinadas. Vamos a la ficha inicio y vamos a elegir la opción que dice combinar y centrar. Desactivamos esa opción y todo lo que estaba combinado se descombina. Y vamos a mejorar la apariencia de esta tabla. Esto donde dice respuestas lo voy a pasar aquí debajo. Donde dice porcentaje de casos lo vamos a pasar aquí debajo. Esto de aquí está de más. Esta columna del lado izquierdo también está de más. Esta columna la incrementamos. Reducimos el alto de las filas. La parte en común la vamos a sacar afuera. ¿Cuáles creen que son las principales causas? Control X y por aquí afuera. La pobreza, la violencia familiar, el desempleo, la drogadicción y el alcoholismo, la falta de compromiso de la policía, la falta de liderazgo de las instituciones, la falta de organización, la escasa confianza, la falta de cultura. Y bueno, esto tarda. Más adelante, cuando ustedes vean preguntas de elección múltiple, en las etiquetas pueden poner solamente la parte diferente, ¿no? Para que ya no estén haciendo esto de estar eliminando la parte que es en común. Doble clic. Y tenemos la siguiente tabla. Listo, vamos a mejorar el formato de esta tabla. Ya, para esto, miren, voy a poner un ejemplo por acá. Por ejemplo, si un grupo de personas, bueno, que son todos académicos, les preguntamos, además del español, ¿qué otro idioma hablan al menos un poco? Y les ponemos como alternativas inglés, francés, alemán, portugués.
a un grupo de personas, les preguntamos qué idiomas hablan y quizás tenemos estas opciones: inglés, francés, alemán, portugués. Suponemos que tenemos una muestra de unos 400 encuestados, de unos solamente 200 encuestados. Ahora, de los 200, aquellos que responden que hablan inglés, quizás sean, bueno, que conocen algo de inglés, quizás sean 120, por decir, o 100, no, esto es bastante conocido, quizás unos 160. Aquellos que conocen un poco de francés, quizás sean menos, quizás sean solamente 120. Aquellos que conocen un poco de alemán, quizás sean todavía menos, quizás sean solamente 40. Y aquellos que conocen un poco de portugués, quizás sean 80, por decir. Tenemos estas cantidades. De los 200 encuestados, aquellos que conocen un poco de inglés son 160, aquellos que conocen un poco de francés son 120, quienes conocen un poco de alemán son 40 y quienes conocen un poco de francés son 80. Ya quiero calcular qué porcentaje representan. Mira, estaría bien hacer lo siguiente. Mira, si yo hago lo siguiente, calculo la suma de estas respuestas y me da como resultado 400. Ahora, yo quiero saber qué porcentaje de los académicos conoce cada uno de los idiomas. Lo correcto sería dividir cada uno entre 400, o quizás lo correcto sería obtener en base al tamaño de la muestra 160 de 200, por decir. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Esta columna calculada en base a la suma, o esta otra calculada en base al tamaño de la muestra. Este valor de acá, el que hemos obtenido sumando las respuestas, este valor en realidad no tiene ningún tipo de interpretación. Esto es la suma de alternativas independientes. Entonces, esto de acá no se puede interpretar de ninguna manera. Este valor es incorrecto. Y obviamente todo aquello que esté calculado en base a lo que es incorrecto también es incorrecto. Esto está mal y esto también. Lo que debemos hacer es calcular en base al tamaño de la muestra, ¿no? 160 de un total de 200 encuestados son el 80%. El 80% de los encuestados de la muestra hablan inglés, conocen un poco de inglés. El 60% de los encuestados conocen un poco de francés. Esta columna es la que debemos interpretar, dividiendo entre el tamaño de la muestra, no entre la suma de las respuestas. Esto no es correcto. Ahora sí, habiendo entendido este ejemplo, que debemos de dividir entre el tamaño de la muestra y no entre la suma, vamos a continuar con esta tabla. Bien, vamos al final y tenemos una última fila donde tenemos estos valores. Los voy a eliminar. A ver, primero, antes de eliminarlos voy a hacer lo siguiente. Se me va a ocurrir sumar las respuestas de las alternativas. Voy a calcular la suma de todas las respuestas. En este caso, de la pregunta de la pobreza hasta la contaminación. Y me sale lo siguiente: 2291. A ver, no, hasta otros tendría que ser. Me sale este valor, 2316. Sumamos todas las posibles todas las respuestas. Al igual que en el caso anterior, este valor no se puede interpretar, ¿no? Esto es lo mismo que lo que tenemos acá. No se puede interpretar, por lo tanto, todo aquello que esté calculado en base a esto también está mal. Si se me ocurre hacer lo siguiente ahora. La primera columna, por si acaso, representa la cantidad de personas que marcaron esta alternativa. En este caso, 36 personas marcaron esta opción, la pobreza y desigualdad, como una causa de la inseguridad ciudadana. 49 personas marcaron que esta es una causa, la violencia familiar, como una de las causas de la inseguridad ciudadana. 59 personas marcaron que el desempleo es una de las causas. Y así, esta es la cantidad de personas que marcaron esta alternativa. Obviamente pueden haber personas que hayan marcado dos o más alternativas, ¿no? Porque es una pregunta de elección múltiple. Se pueden marcar dos o más opciones. Y ahora si hago lo siguiente, miren, si calculo la cantidad de respuestas dividido entre el tamaño de la muestra, obtenemos lo siguiente, este valor. O entre esta suma, que era 2316, a ver, mejor así. Y ahora se me ocurre calcular lo mismo para toda la columna.
lo voy a expresar en valores porcentuales. Y si me doy cuenta, tengo exactamente los valores que tenemos en la segunda columna, los cuales no son correctos porque no se pueden interpretar. Entonces, estos valores de la segunda columna no están bien, hay que borrarlos. Esta última fila también hay que borrarla, donde está ese valor. Lo que debemos hacer en realidad es calcular la cantidad de casos entre el tamaño de la muestra, 1207. Control C, seleccionamos toda la columna, ficha inicio, pegar, fórmulas. Lo que debemos hacer es calcular en base al tamaño de la muestra. Vamos ahora a interpretar la tercera columna. Mira, tiene valores parecidos a los que tenemos en la segunda columna, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Ya. Entonces vamos a continuar interpretando la tercera columna. Esto, bueno, ya saben que está mal, sumar. Más bien la segunda columna la hemos calculado en base al tamaño de la muestra, que era 1207. A ver, vamos a volver a la pregunta, o mejor dicho, vamos a volver a la ventana de SPSS, a la ventana de resultados. Y tenemos acá lo siguiente. Antes de la tabla tenemos otra tabla que dice válidos, perdidos. El total, la cantidad, el tamaño de la muestra son 1207. Válidos 1159 y perdidos 48. Si vamos a la ventana de a la ventana de editor de datos, a la ventana principal, vamos a ubicarnos en la vista de datos. Y tenemos acá lo siguiente. En esta vista de datos vamos a fijarnos a ver en esta pregunta, la pregunta 103, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Es una pregunta de elección múltiple. Bueno, recuerden, estas preguntas se deberían llenar con sí o no, no sí cuando marcan esa opción y no cuando no la marcan. Pero bueno, normalmente en muchas ocasiones suelen la base de datos solamente llenar donde sea un sí nada más. Y donde sea un no, casi no lo llenan. Bien, nos vamos a fijar en la fila 10. Si nos fijamos en la fila 10, en esta fila, o sea, el encuestado, cada fila es un encuestado. Este encuestado, si me doy cuenta, no ha marcado ni una sola alternativa. De las 18, no hay ni un solo sí en toda la fila completa. Aquellas filas donde no hay ni un solo sí, Excel las considera como casos perdidos, como si esta persona no hubiera respondido a la pregunta. Si nos fijamos, no hay ni un solo sí, ¿no? En toda la fila completa no vemos ni un solo sí. A estas filas, SPSS las considera como datos perdidos, como filas perdidas en este caso. Si vamos a la ventana de resultados, en la primera tabla donde dice resumen de casos, datos válidos tenemos 1159. Y esas filas, las que están completamente vacías, donde en toda la fila completa no hay ni un solo sí, son en total 48. Y SPSS las considera como casos perdidos. Ya. Aquellas filas donde al menos hay un solo sí, al menos se ha marcado una alternativa, son 1159, ¿no? Aquellas filas donde al menos hay una sola alternativa marcada, al menos una. Aquellas donde está completamente vacío, donde no hay ni un solo sí, ni una opción marcada, SPSS las considera como casos perdidos. Esos casos perdidos son 48. Los válidos son 1159. Ahora si volvemos a la tabla, 1159. Ahora voy a hacer lo siguiente, miren. La cantidad de casos la voy a dividir entre 1159. Mejor acá directamente. Y esto para toda la columna. Y vemos que obtenemos lo que tenemos en la tercera columna. Obtenemos exactamente lo que tenemos en la tercera columna. Entonces la segunda columna se calcula en base al tamaño de la muestra. Es la que hemos calculado manualmente. Y la tercera columna se ha calculado de forma automática en base a solamente los casos válidos, a un total de 1159.
Ahora listo, ahora ¿cuál de las dos debemos de tomar en cuenta? ¿Cuál de las dos columnas debemos de tomar en cuenta? En realidad vamos a tomar en cuenta las dos valen, solo que las vamos a utilizar en situaciones diferentes. Existen preguntas de elección múltiple donde el encuestado tiene que marcar sí o sí por lo menos una alternativa. Y también hay preguntas de elección múltiple donde el encuestado es válido que no marque ni una sola alternativa. Entonces, hay dos tipos de preguntas de elección múltiple: aquellas donde el encuestado debe marcar sí o sí por lo menos una opción, y también hay preguntas de elección múltiple donde es válido que no se marque ni una sola opción. Hay, por ejemplo, mira, el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, este de acá, acerca de los idiomas, puede que haya encuestados que no hablen ninguno de los cuatro idiomas, o sea, solamente hablan español y no hablan inglés, no hablan portugués, no hablan alemán, no hablan francés tampoco, ¿no? No hablan ninguno de los cuatro idiomas. En este caso, estas personas, no es que no hayan, aquellas personas que no hablan ninguno de los cuatro idiomas, no es que no respondan la pregunta, sino que como no hablan ninguno de los cuatro, es válido que no marquen ni una sola alternativa, ¿no? Es válido que no sean marcados. En cambio, hay las preguntas de elección múltiple donde el encuestado sí o sí tiene que marcar por lo menos una opción. Por ejemplo, si a un grupo de personas les preguntamos qué regiones o qué departamentos del país conocen de Perú, en este caso, y le ponemos la lista de los departamentos, quizás, y así todos los departamentos hasta Tumbes y Ucayali. Suponiendo que tenemos esta situación, a un grupo de personas les preguntamos qué departamentos conocen, y tenemos estos departamentos. Ya, si son personas que viven dentro de Perú, no sería válido que no marquen ni una sola alternativa, ¿no? Lo normal sería que marquen por lo menos una opción. Si son personas que residen de Perú, obligatoriamente deben de responder, por lo menos deben de conocer el departamento en el cual residen, ¿no? No sería válido que no marquen ni una sola alternativa. Entonces, en este tipo de preguntas de elección múltiple, sí o sí se tiene que marcar una opción. Hay dos tipos de preguntas de elección múltiple: aquellas donde es válido que no se marque ni una sola opción, y aquellas donde sí o sí se tiene que marcar una opción. Si, por ejemplo, el encuestado yo le pongo otras alternativas y no marca ni una sola opción, entonces es un caso perdido, ¿no? Es probablemente el encuestado ni siquiera ha leído la pregunta. Se la ha pasado, no la ha leído, por lo tanto no debo tomarlo en cuenta. Ya, entonces la segunda columna que hemos calculado manualmente está calculada en base a todos los casos, al tamaño de la muestra. O sea, aquí toma en cuenta también aquellos que no han marcado ni una sola opción. En cambio, la tercera opción, la tercera columna, está calculada solamente en base a aquellos que han marcado por lo menos una sola opción. Aquellos que no han marcado ni una sola opción los descarta, no los toma en cuenta. Entonces, esta columna la vamos a utilizar para preguntas de la elección múltiple donde sea válido que no marquen ni una sola opción. Y esta tercera columna la vamos a usar para preguntas de elección múltiple donde sí o sí se tiene que marcar una opción. A ver, volviendo al ejemplo, ¿cuáles cree que son las causas principales de la inseguridad ciudadana? En este caso, nos dan estas alternativas. En este caso, miren, si es que no estuviera la opción de otros, si es que no estuviera este otros que vemos ahí, si fuera solamente hasta aquí, el encuestado sí o sí tendría que marcar bueno, perdón, en este caso sería válido que no marque una sola opción, ¿no? Porque puede que haya un encuestado que crea que ninguna de las que están acá es una causa, entonces no marcaría ni una sola opción. Pero como está la opción de otros, esto hace que la pregunta sea más exhaustiva. En este caso, el encuestado, si la causa que él cree como causa principal de la inseguridad ciudadana, si no está entre las que tenemos acá, necesariamente debe estar en la opción de otros. O sea que sí o sí tiene que marcar una opción. Si no marca ninguna de las que tenemos acá, la que él cree debe estar dentro de otros. Entonces tiene que marcar por lo menos la opción de otros. Entonces es una pregunta donde se tiene que marcar por lo menos una sola opción. Entonces vamos a interpretar la tercera columna. Para este caso vamos a interpretar la tercera columna. Listo, bueno, ya tenemos la tabla. Le vamos a cambiar un poco la apariencia. Esta fila al último está de más.
Y tenemos ahí las causas de la inseguridad ciudadana. Vamos a acompañar ahora esta tabla con gráficos. Vamos a acompañar ahora esta tabla con algunos gráficos adicionales. En este caso, el gráfico que es ideal para esto es un gráfico de barras. Seleccionamos las causas que tenemos en el lado izquierdo. Control, hemos dicho que lo que nos importa es la tercera columna. Esa columna también la seleccionamos. Insertar gráficos, barras horizontales. Ya que son bastantes filas, mejor, si elijo barras verticales no se va a ver muy bien. Mejor barras horizontales. Ahora sí. Elegimos otra vez, perdón, la tercera columna. Insertar gráficos, barras, no apiladas, sino el simple. Barras, y vamos a elegir el primerito, barras agrupadas. Esa opción elegimos. Sobre estas etiquetas, doble clic y vamos a elegir la opción que dice categorías en orden inverso, para que se visualice en el mismo orden que tenemos en la tabla. Listo, luego de esto, estos porcentajes los podemos eliminar y ya tenemos en la tabla en el mismo orden. Por último podemos ordenar. Seleccionamos la tabla completa. Más bien voy a ordenar, pero el otros quiero que se quede al final. Esa opción de otros, la última fila, esa que no se ordene, que se quede el último. Ya, ficha datos, ordenar según la columna donde tenemos las respuestas, y vamos a elegir de mayor a menor y se visualiza de esta manera y el gráfico se acomoda igualito. El otro, como les decía, déjenlo siempre al último. Estas son las causas, las causas de la inseguridad ciudadana, ¿no? En este caso podemos ponerle como etiqueta principales causas de la inseguridad ciudadana. El 30% de los encuestados creen que la principal causa es la falta de liderazgo. El 28.4% creen que la principal causa... No, perdón, estoy equivocando en interpretar. Del total de encuestados, la que más personas han marcado es la falta de liderazgo. Del total de encuestados, el 30% cree que esta es una causa. Del total de encuestados, el 28% creen que esta es una causa de la inseguridad ciudadana. En este caso es la segunda que más han marcado. Del total de encuestados, el 25.5% creen que esta es una de las causas de la inseguridad ciudadana, los espacios públicos abandonados. Del total de encuestados, el 23% cree que esta es una de las causas, la drogadicción y el alcoholismo. Y así, también para todas las demás. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Entonces, para estas preguntas de elección múltiple, pueden elaborar este tipo de tablas con este tipo de gráficos que le correspondan. Vamos nuevamente a la hoja 2, a la hoja 002 y vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 104. En esta pregunta es bastante similar. En su distrito, en su distrito, ¿qué instituciones públicas y privadas conoce usted que trabajan en seguridad ciudadana? Y tenemos las siguientes alternativas. Ya, es una pregunta similar a la anterior, también es una pregunta de elección múltiple. También es una pregunta de elección múltiple, ¿no? Como estamos viendo. Ya tenemos en total 14 alternativas y vamos a elaborar una tabla para toda esta pregunta. Lo voy a hacer un poco más rápido. Vamos a la ventana de SPSS. Es la pregunta 104. 104.1 hasta la pregunta 104. Ya, son solamente 12, perdón. Ya, hasta la pregunta 104.12. Menú, analizar tablas, analizar respuesta múltiple
y elegimos la opción que dice definir conjuntos de variables. Clic. Estando en esta ventana, para comenzar, cerrar. No, perdón, analizar respuesta múltiple, definir conjuntos de variables. Estando en esta ventana, vamos a ubicar nuestras variables, clic derecho, mostrar nombres y las variables que corresponden a esta pregunta, a la pregunta 104. Las tenemos por aquí, desde la variable P104.1 hasta P104.12. A la derecha, valor contado 1. Listo, lo que nos podemos aquí el valor que ya hemos codificado como sí, ¿no? Generalmente codificamos 1 sí y 2 no. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántas personas han marcado cada una de las alternativas. El valor que ya hemos codificado como sí. Valor contado 1. Nombre le podemos poner P104 y como etiqueta las causas son las instituciones que trabajan en seguridad ciudadana. La cantidad de caracteres que podemos poner es limitado. Voy a poner mejor simplemente instituciones en seguridad ciudadana. Nada más. Ahora sí, a la derecha ya tenemos el segundo conjunto de variables. Cerrar. Ahora vamos al menú analizar. Otra vez vamos a la opción respuesta múltiple. Y la opción que dice frecuencias. Retiramos las causas y esta vez llevamos a la derecha el nuevo conjunto que acabamos de crear, las instituciones en seguridad ciudadana. Nada más, aceptamos y tenemos lo siguiente. Lo vamos a copiar a la ventana de Excel en una nueva hoja de preferencia. Ahí mismo, ficha inicio, descombinar, que no haya celdas combinadas. Esta opción donde dice respuestas la vamos a copiar aquí debajo. Donde dice porcentaje de casos, aquí debajo. Estas filas que tenemos en el audio, aquí las vamos a eliminar. Esta columna la vamos a eliminar. Esta fila que dice la fila número 16 también la vamos a eliminar. La parte común la vamos a sacar afuera, en este caso, ¿qué instituciones públicas y privadas trabajan en seguridad ciudadana? Y ponemos cada una de las alternativas. Listo, la tabla queda de esta manera. En este caso, como está en la opción de otros, si el encuestado no conociera ninguna de estas instituciones, tiene que marcar la opción de otros, ¿no? Esta opción de otros hace que la pregunta sea más exhaustiva. Por lo tanto, vamos a utilizar la columna que tenemos, la tercera columna. Ya me estaba olvidando. La segunda columna, recuerden, tenemos que eliminarla y volverla a calcular, ¿no? Dividiendo la cantidad de respuestas entre el tamaño de la muestra. La segunda columna debemos de calcularla nuevamente, dividiendo la cantidad de respuestas entre el tamaño de la muestra. Listo, ya tenemos la tabla, vamos a ordenarla según la columna que dice respuestas, de mayor a menor. Y tenemos aquí lo siguiente. Por último, el gráfico, un gráfico adecuado. Más bien, el otro siempre es bueno que se quede al final, eso no lo ordeno. Selecciono nuevamente la tabla, menos la fila de otros. Otra vez, datos, ordenar, según la columna respuestas de mayor a menor. Aceptamos, listo. Otros, está bien que se quede al final. Listo, seleccionamos las causas, mejor dicho, las instituciones y el porcentaje de casos. Insertar gráficos, barras, y vamos a elegir el primerito. Como sabemos, para cambiar el orden de las etiquetas sobre cualquiera de ellas, doble clic y marcamos la casilla que dice categorías en orden inverso. Estos valores porcentuales los eliminamos
más etiquetas de datos. Podemos cambiar la apariencia si y esta es la manera que han respondido. En cuanto a las instituciones que trabajan en seguridad ciudadana, el 94% de los encuestados, de los casos válidos, de aquellos que han respondido, creen que son las juntas vecinales. El segundo grupo son el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC. La tercera opción, en este caso la municipalidad, o sea, Serenazgo. Tenemos ahí las demás opciones. Listo, vamos con la siguiente hoja. Entonces, para las preguntas de elección múltiple, creamos una tabla como esta y con un gráfico similar a este. Un gráfico de barras simple, ¿no? Solo que como eran muchos, he elegido barras horizontales. Listo, hacemos lo siguiente ahora, vamos a la ventana de SPSS nuevamente. O vamos, perdón, a la hoja 003. La pregunta 105. Dice lo siguiente: ordenar los problemas por orden de prioridad, escribiendo 1 al lado del problema que creamos que es el de mayor prioridad, 2 al lado del segundo problema de mayor prioridad, 3 al lado del tercero y así sucesivamente. Es una pregunta de ordenamientos esta vez. Esto es más simple que lo anterior. Mira. Hacemos lo siguiente. La pregunta 105, ¿no? Son 5 problemas, en este caso: corrupción, falta de empleo, mala calidad de la educación, delincuencia, alcoholismo y drogadicción. Vamos a la ventana SPSS, ubicamos esta variable, las variables de esta pregunta 105. Acá están las 5. Analizar tablas personalizadas. Estando en esta ventana, aceptamos nada más. Estando en esta ventana, restablecer todas las pestañas. Vamos a ubicar las variables, en este caso, sobre cualquiera de las variables, clic derecho, mostrar nombres. Y vamos a ubicar las variables de esta pregunta 105. P105.1 hasta P105.5. Todas ellas las vamos a arrastrar a donde dice filas. Y a la derecha, posición de categorías, etiquetas de fila en columnas. Listo, nada más. Luego de esto vamos a... Hasta ahí, nada más. O sea, es bastante similar a la primera tabla que hemos obtenido. A ver, por si acaso, otra vez, restablecer, clic derecho, mostrar nombres, ubicamos las variables de la pregunta, las variables de la pregunta 105. Aquí están, desde la variable P105.1 hasta P105.5. Y todas ellas las vamos a arrastrar a la zona donde dice filas. A la derecha, posición de categorías, etiquetas de fila en columnas. Y nada más. Aceptamos por último. Solamente con recuentos. No estoy calculando valores porcentuales. Solo con recuentos. Aceptamos. Y tenemos la siguiente tabla. Clic derecho. La vamos a copiar. Vamos a nuestra hoja de Excel. Y la vamos a pegar por el final. La parte en común la vamos a sacar afuera. Esta fila que dice puros recuentos también la puedo quitar. Problemas por orden de prioridad. Control X, Control V. Y tenemos ahí los problemas por orden de prioridad. Son los siguientes. Podemos cambiar un poco la apariencia de esta tabla. Esta fila y esta columna, los colores. Y tenemos lo siguiente. Listo, ahora mira, hacemos lo siguiente. Una vez que tenemos esta tabla, donde tenemos solamente los recuentos, por ejemplo, en cuanto a la primera variable que era la corrupción, 242 ha marcado que es el principal problema.
243 han marcado que es el segundo problema de mayor prioridad. O sea, el segundo principal problema, ¿no? El segundo más importante. 240 personas han marcado que la corrupción es el tercero más importante. Luego, 232 han marcado que es el cuarto problema. O sea, en cuanto a la corrupción, esta es la cantidad de personas que han marcado su orden de importancia. 250 creen que es el quinto principal problema. En cuanto a la falta de empleo, algo similar. 252 creen que es el principal problema. 228 creen que es el segundo principal problema. 214 creen que es el tercer principal problema. 284 creen que es el cuarto principal problema, y así. En cuanto a la mala calidad de la educación, 228 creen que es el principal problema. 222 creen que es el segundo principal problema. 263 creen que es el tercero, y así. De igual manera también puedo leer por columnas. En cuanto al principal problema, 242 creen que es la corrupción. 252 creen que es la falta de empleo. 228 creen que es la mala calidad de la educación. 234 creen que es la delincuencia, y así. En cuanto al segundo principal problema, 243 creen que es la corrupción. 228 creen que es la falta de empleo, y así. Entonces, podemos leer la tabla ya sea de manera horizontal o también de manera vertical, ¿no? Si leemos de forma horizontal, la cantidad de personas en cuanto a la corrupción, la cantidad de personas que creen que es el principal, o el segundo principal problema, o el tercero, o el cuarto, o el quinto. Si leemos de forma vertical, en cuanto al principal problema, la cantidad de personas que creen que es la corrupción, la cantidad de personas que creen que ese principal problema es la falta de empleo, quienes creen que es la mala calidad de la educación, y así. Podemos leer la tabla ya sea de manera horizontal o también de manera vertical. Listo, ahora voy a añadir una columna adicional al final. Una columna adicional por aquí y también una fila adicional aquí debajo. O simplemente total. Y acá lo mismo. Ya. Y vamos a calcular la suma. Aquí la suma de toda la fila completa. Y esto para todos los demás. Para cada fila, la suma de toda la fila. Y algo similar en cuanto a la columna. La suma de toda esta columna. Y esto para todas las columnas. Listo. Y tenemos esta tabla. Ahora hacemos lo siguiente. Miren, voy a hacer lo siguiente. Esta tabla la voy a copiar. Y la voy a pegar dos veces. Una por acá. Y otra vez por aquí. La vamos a pegar dos veces. Ya, luego de haber pegado la tabla dos veces, hacemos lo siguiente. Ya, comenzamos con la primera tabla. Estos valores que acabo de pegar los voy a borrar. En la tercera también los voy a borrar. Esta tabla, en la segunda, voy a calcular por filas. A ver, voy a anotarla por acá para no confundirme. Ya, y voy a hacer lo siguiente. Mira. Igual la cantidad de personas, 242, sobre este valor que tenemos aquí. Quiero saber este problema qué porcentaje representa. Luego, este problema qué porcentaje representa, y así por cada una de las filas. Para que hagan una sola fórmula, a este valor quiero que avance hacia abajo, pero que no avance a la derecha. A este valor a este H4, F4, y pónganle el dólar a la izquierda de la H. Igual a este valor. Ahora hacemos lo siguiente. Copio hacia abajo y copio hacia abajo. Este total no debía copiarlo. Este total no va. Solamente debíamos haber copiado la tabla de adentro nada más. Igual acá. El total solamente es para la primera tabla. Ya tenemos ahí la tabla. Ahora sí. Les decía, calculo este valor entre esto. La fórmula que estoy usando es esta por si acaso. 242 sobre 1207 sobre dólar H4. Ahora esto de acá lo vamos a copiar hacia abajo y todo junto a la derecha. Y luego de esto vamos a la ficha inicio, valores porcentuales. Con un decimal está bien. Como hemos calculado los valores por cada fila, miren, el segundo es esto entre el total. Luego el siguiente es igualito, ¿no? Esto entre el total. La siguiente es esto entre el total. Lo mismo pasa con la segunda fila.
todo con respecto al total que tenemos en la fila. Listo, ahora en esta tabla podemos indicar lo siguiente. En cuanto a la corrupción, el 20% creen que es el principal problema. El 20.1% creen que es el segundo principal problema. El 19.9% creen que es el tercer principal problema. El 19.2% creen que es el cuarto principal problema. El 20.7% creen que es el tercer principal problema. En cuanto a la falta de empleo, el 20.9% creen que es el principal problema. El 18.9% creen que es el segundo principal problema. El 17.7% creen que es el tercer principal problema. Y así, el 23.5% creen que es el cuarto principal problema. Y así, la lectura es horizontal por cada uno de los problemas. Ahora vamos a ubicarnos en la tercera tabla y vamos a poner lo siguiente. Miren. Igual, les voy a dividir por columnas este valor entre el que tenemos aquí debajo. Quiero que esta fórmula se copie para todos, pero que en esta celda no avance hacia abajo. Póngale dólar a la izquierda del 9, o si no también pueden poner simplemente 1207 o simplemente dólar a la izquierda del 9, así como está, nada más, enter, esta fórmula hacia abajo y todo a la derecha. Ficha inicio, le ponemos valores porcentuales y un decimal. Listo, como hemos añadido valores porcentuales por columnas, ahora la lectura es de forma vertical, columna por columna. En cuanto al principal problema, el 20% creen que es la corrupción, el 20.9% creen que es la falta de empleo, el 18.9% creen que es la mala calidad de la educación, el 19.4% creen que es la delincuencia y por último el 20.8% creen que es el alcoholismo. En cuanto al segundo principal problema, el 20.1% creen que es la corrupción, el 18.9% creen que es la falta de empleo, el 18.4% creen que es la mala calidad de la educación y así podemos continuar con las demás columnas. La lectura esta vez es de forma horizontal, ¿no? Casualmente coinciden, pero es porque los datos están 1207 en todos los casos. Esto no suele ocurrir. En este caso, como los datos no son reales, son manipulados, coinciden los valores, pero esto no siempre va a ocurrir. Y bueno, para preguntas de ordenamientos podemos utilizar estas tablas, ya sea una tabla así de manera con valores porcentuales por filas o sino también por columnas como esta última. Podemos también elaborar un gráfico, seleccionamos esta tabla, insertar gráficos, barras y elegimos barras apiladas, 100% apiladas, clic. Luego vamos a otra vez diseño, una que mejore la apariencia, este aquí por ejemplo, diseño, acá voy a elegir la tercera opción y tenemos aquí lo siguiente. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Este gráfico en el que hemos obtenido a partir de acá, lo que tenemos en el eje horizontal debe ser los problemas. Mejor acá, no, este gráfico, perdón, hemos leído de forma horizontal, ¿no? Está bien, elegimos cambiar fila a columna y tenemos lo siguiente. Bueno, si no se ve muy bien, quizás nos conviene elegir un gráfico de barras, pero horizontales. En este gráfico de esta tabla hemos calculado los valores porcentuales por cada fila, ¿no? Acá deben estar los problemas. Vamos a diseño gráfico y elegimos cambiar fila a columna. Clic. Y tenemos lo siguiente. En cuanto al alcoholismo, el 20% creen que este orden también lo podemos cambiar. Estos valores porcentuales los podemos eliminar. Listo. En cuanto a la corrupción, el 20% creen que es el principal problema. El 20.1% creen que es el segundo principal problema.
el 19.9% creen que es el tercer principal problema, y así. Esta misma tabla la puedo copiar, clic derecho, control C, la voy a pegar por aquí debajo, y luego de haberla pegado voy a jalar los valores por aquí debajo, o si no manualmente, selecciono toda la tabla, insertar gráficos, barras, elegimos la tercera alternativa. Vamos a la opción más, etiquetas de datos. Esta vez está bien así como está. Vamos a nada más, la leyenda la podemos poner debajo, está bien. En cuanto al principal problema, el 20%, la lectura esta vez es vertical, el 20% creen que es la corrupción, el 20.9% creen que es, en cuanto al principal problema, el 20.9% creen que es la falta de empleo. Luego el 18.9% creen que es la mala calidad de la educación. La lectura es de forma horizontal, ¿no? Esto es lo que tenemos en la primera barra. Esta segunda columna, estos valores son los que tenemos en la segunda barra. Y así, más bien esto, si queremos podemos cambiar el orden, categorías en orden inverso. Y listo. La tabla nos queda de esta manera. O mejor dicho, el gráfico nos queda de esta manera. Entonces, para este tipo de preguntas de ordenamientos podemos elegir estas tablas y con estos gráficos. Listo, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente hoja. La siguiente pregunta es la 106. Ya esto queda para ustedes, es igualito al anterior, es exactamente el mismo tipo de pregunta. La 106. También es una pregunta de ordenamientos. Y bueno, hasta aquí nos vamos a sacar con esta lección. Hemos aprendido a elaborar tablas para preguntas donde todas las variables tengan las mismas categorías, ¿no? Por ejemplo acá, esto de acá lo podemos utilizar bastante para cuestionarios donde tengamos varias preguntas de tipo Likert, ¿no? Donde tenemos varias preguntas de escala de Likert, ahí puede ser bastante útil este tipo de tablas con este tipo de gráficos. Tablas para preguntas de elección múltiple, este tipo de tablas con este tipo de gráficos. Para preguntas de ordenamientos también, este tipo de tablas con este tipo de gráficos.